eso, estamos, o sea, está como esta sensación general cada vez que tenemos clase o cada vez que sale un encargo, es como un reclamo enorme en el grupo WhatsApp. Y entiendo que cada uno tendremos diferentes tiempos, por lo menos para mí ha sido súper difícil adaptarme también, como siento que estoy como puro haciendo arquitectura ahora y eso, también el tema de las horas de pantalla, con la Tami nos conectamos a clases a las 8:30 de la mañana y no hemos estado en el computador, como no hemos salido de reuniones de Zoom. La pausa más larga fue una que tuvimos como para almorzar, pero en realidad estábamos entregando el trabajo de representación, porque ahora que como uno entrega online tenemos que editarlo en Photoshop, tenemos que hacer la lámina, etcétera. Uno terminando a las 2 no lo manda a las 2:10, lo termináis mandando a las 3:10. Y bueno, ahí te quedan 20 minutos. La clase a las 3:30. Y después a las 3:30 te conectáis de nuevo hasta las 8 de la noche. No sé, algo que quiera... que quería mencionar, que es como igual una consulta como a los demás, que hay como igual harto disgusto como con, o sea, no sé si disgusto, pero con representación, como que no sé si ha pasado o les ha pasado como en T1, pero como que en el catastro que hicimos, en el último, se notaba mucho la diferencia como entre, como crees que iba bien el ritmo en taller, y el 70% dijo que sí, y después iba bien el ritmo de representación y el 70% decía que no. Entonces era como, oye, igual conversamos con los profes y como una hora así, pero siento como que no se llegó a nada concreto. ¿Aló? Entonces, sí. Entonces, ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Que, o sea, espera, terminando la idea de representación. No, tranquilo, pero es que es como un problema entre como la relación con los profes, porque cada vez que le decimos esto al equipo docente como que se ve súper molesto, pero pasan cosas, no mala, por ejemplo, pero es como... pero molesto igual, y pasan cosas, por ejemplo, la clase pasada nos están enseñando axionométrica, y no es como por tirar mala, pero de verdad uno de los profesores dijo el comentario, ya, esto es más difícil, así que lo vamos a hacer más rápido. O sea, esta clase, todo el mundo se perdió en axionométrica. Y era súper relevante la entrega que estábamos haciendo. Igual tiene relación como que no controlan bien los tiempos, no los calculan, no sé. Porque era como, no sé, eran unas casas y había que hacer axonométrica y había muchas casas que eran como curvas. Y justo como que eso lo pasamos en un minuto, literal, un minuto. Entonces como que muchos quedaron como, ¿qué onda? Lo que le iba a decir era que yo estoy de acuerdo que representación igual es como hostil, pero y claro, quizás se podría hacer un cambio ahí como de representación, pero no creo que sea tan diferente a los otros personas que han pasado por ese ramo. O sea, pero lo pasamos pésimo en repre. O sea, yo me acuerdo que eso quería decir, pero pasamos pésimo y me iba mal y todo. Y entonces como que sentimos como que el problema de base, entonces como que es muy difícil hacer algo. Es que yo creo que es o sea, la escuela tiene claro, según yo, está como déficit pero no es un déficit, porque ellos es como una metodología de enseñanza como de forzarte no sé qué es, pero desde que yo estuve leyendo era lo mismo, como el 30% del curso que lo logra, porque no es más que eso, le gusta y el resto lo odia. Y la exigencia, yo me acuerdo que para representación, el día de representación, nosotros tampoco almorzamos, como es como de base acceso. Entonces es brígido porque como un colador igual, un poco creo. Eso, que la pasa muy mal. Entonces dice como, puta, no, quiero echar como el ramo. Entonces como, siempre están como muy estresados y como bien. O sea, representación siempre fue como un capítulo Masterchef, la verdad, como... que yo creo como que no varía mucho como a lo mejor con lo que se hacía en presencial. Gabriel, desde ahora pidamos palabras para que no nos topemos tanto cuando hablemos, porque si no se diluye un poco la conversación. Este tema de representación, porque es súper triste como el efecto que está teniendo la generación. O sea, ya están saliendo todos esos comentarios como, oh, me equivoqué de carrera, así. O estoy demasiado emotivado con esta cuestión, como de verdad no lo estoy disfrutando. Y puras cosas por el estilo que son como gente que no quiere llegar al martes, así como... ya vamos a pasar a las palabras. Eso. Gabriel,
si quieren palabras, abajo en reacciones, perdón, tienen que subir la mano, que es participante. Ahí pueden poner más y levantar. Ya, Luciano está primero. Porfa, y sean breves en las palabras porque tenemos varios puntos en tabla, entonces va a alcanzar a hablar de todo y no terminar tan tarde. Dale, Luciano. Ya te pusiste fascista para tus cosas. Bueno chicos, sí. Miren, es complejo sí igual el tema de Taller 1 porque lamentablemente sí, Taller 1 es, y yo creo que en general los primeros semestres de todas las carreras son coladores, ¿cachai? Porque igual el ritmo de arquitectura es duro, ¿cachai? Pero el tema es que sí, cuando uno va avanzando a lo largo de los años, como que uno le agarra el ritmo, ¿cachai? Y, ¿cachai? Como qué es lo que tienes que hacer, como en qué momento tú realmente puedes descansar y en qué momento vas a decir, como, ¿sabes que tengo que darle todo esto taller? Pero lo que sí me está ocurriendo, para no extenderme tanto y no se extienden tanto las palabras tampoco, es quizás, yo creo que sería bueno, ¿cachai? Que no, por ejemplo, bueno, no solamente los delegados, pero los estudiantes más viejitos como nosotros, juntarnos con todos ustedes como generación, ¿cachai? Como para que ustedes nos expliquen, ¿cachai? Como no porque no, por ejemplo, no porque no lo que ustedes nos digan no sea cierto, no sea certero, sino más que nada como para saber, tener como el panorama general, ¿cachai? Como que están sintiendo y dejarlo como súper más extendido, para que así nosotros como desde la experiencia de que ya pasamos taller 1, taller 2, en nuestro caso hasta taller 8, poder decir como, miren, ¿saben qué? Esto pasa por esto pasa por lo otro, porque yo siento que por lo que dicen y como en los documentos que han enviado, la exigencia está en el nivel normal de taller 1, pero el tema es que si se suma el tema de uno, estar todo el día frente a una pantalla y todo el tema de la pandemia, entonces siento que quizás como teniendo una sesión como más larga sobre este tema, como los novatos con los alumnos más viejos, se puede como darle como más perspectiva al tema, como para también, por ejemplo, para darle el mensaje a tus compañeros que sí, lamentablemente en taller 1 a veces uno pasa por momentos de dudas vocacionales, de repente como que no queréis trabajar, ¿cachai? O incluso el mismo echarse taller, pero después cuando tú llegáis, ya a mí en mi caso taller 8, te das cuenta que todas esas dudas son naturales, ¿cachai? Pero te sirvieron para reforzar tu carácter, reforzar tu gusto, echarte taller quizás fue buena idea, ¿cachai? Fue lo mejor que tuvo pasar, etcétera. Como lo dejo como propuesta, me pueden hablar por interno si les interesa. Yo de verdad estaría muy interesado en poder ayudarlos por eso. Como que siento que... Muchas gracias, Luciano. Siempre es bueno tener esa perspectiva. Sí, porque es el otro como que se pierde eso como de universidad, como que harto esperábamos, y como, contexto universitario, y no. Y el tema es que cuando uno ve cómo se estresan los de taller 2, 3, 4, 5, 6, como en la semana de examen intermedio, ves que todos, desde los de novatos hasta los de títulos, están estresados, ahí te das cuenta como, como, no solamente yo la estoy pasando mal en este sentido, como, no es como que yo estoy fallando, sino que en realidad esto es una cosa como dura que requiere cierta estrategia. Ya, sería muy bueno eso y se agradecería mucho. Si Ya, podemos realizar en alguna otra hora fuera de esto. Igual estamos recogiendo todo lo que se está hablando y después con la mesa vamos a hacer las gestiones pertinentes. Así que no se preocupen, no va a quedar acá. Ya, Pablo Ortiz, te toca. Voy a sumarme también a lo que dice Luciano, encuentro que es muy buena idea. Y también contarle a los de taller 1 que yo estaba hablando con los ayudantes de Repre, que obviamente es como el otro lado de la moneda, pero también voy a hacer llegarle sus inquietudes a ellos, que también son estudiantes y que tienen quizás una visión un poco más cercana, ¿ya? Así que anoté acá todo lo que han dicho para poder hacérselo llegar a los ayudantes. Eso. Gracias. Gracias, Pablo. Dale, Miguel. Ya, en verdad, muy cortito, porque igual Luciano abarcó hartas cosas, pero de partida, claro, como él dice, es súper complejo taller 1 y como ahora implementarlo como en estas clases online es súper duro también. O sea, respondiendo a tu pregunta anterior como de cómo era rep y todo, sí, siempre fue súper duro. Y como yo me acuerdo, el primer encargo de rep yo me quería salir de la carrera así mal. Pero, claro, como está complicado el implementar esto, pero yo creo que primero yo creo que ustedes como alumnos de taller 1 deberían también como exigir un poco que los horarios se cumplan, como lo que me decían ustedes, que claro, las entregas las están entregando como a las 3:30, o sea, nosotros cuando teníamos rep la entregábamos hasta las 12:50, ¿cachai?
O sea, que haya como más rigurosidad en el horario, creo que es súper importante porque si no los tiempos se empiezan a perder. Y lo otro, vamos como de agregar algo, podría ser que tal vez como hubo cambio de mesa o todo, potenciar un poco más tal vez lo de los padrinos, como realmente como desde la mesa, como que, no sé, organizar algo como obligar a los padrinos que se junten con él por Zoom, por ejemplo, o si ya los padrinos no funcionaron, no sé, pues tal vez entre nosotros como delegados nos podríamos ofrecer como para hacer como grupos con más gente de taller 1 y conversaciones, ¿cachai? Por Zoom, como resolver dudas, como conocernos. Yo creo que igual sería como bueno potenciar eso para ayudarlos. Y eso, me parece también bien buena idea que nos juntemos como tal vez con toda la generación para que puedan comentar como general sus malestares o cosas así. Gracias, Miguel. Sebastián. Y ya, también es algo súper corto. Igual me acuerdo que yo el semestre pasado, cuando di repre, me explicaban que el tema de las notas igual es como relativo. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuando se ve a un alumno como progresar, puede haber como algún tipo de recompensa a la nota. En el sentido de que si tú demostras que haberte sacado pura guerra al principio, después te sacas I, después te sacas A, y después el último A más, o una D, igual de alguna manera como que eso afecta de manera positiva en tu nota. Y bueno, igual tendría que conversar, pero eso me acuerdo que yo hablé con Pablo. Y igual, claro, mi primera nota como de representación fue una R y más encima aparecí como de ejemplo de los malos. Entonces igual es como súper duro la verdad, pero igual es así. Y al final uno al principio se lo toma como súper personal y se siente súper mal, pero después te das cuenta que es proceso de aprendizaje nomás y que al final representación es duro, es súper duro. Y al final igual de repente uno podía ir como muy bien con las A y sacarse una I de repente, pero bueno, es así al fin. Pero nada, fuerza y suerte con todo. Y cualquier cosa que necesiten estamos todos aquí, ya dimos repre. Así que eso. Gracias, Connie. O sea, primero estoy bien de acuerdo con lo que propone Luciano. Y claro que es difícil hacer taller 1 en esta modalidad porque está pensado para ser totalmente análogo. Entonces está bien y es normal como que se sientan sobrepasados por esto porque además ese es un taller que vivimos en general de forma presencial y estando con nuestros compañeros. Entonces podemos como hablar de las cosas que nos complican frente a frente o ir como comparando lo que estamos haciendo en el desarrollo mientras estamos trabajando. Entonces si están cada uno en su casa como sin ver lo que están haciendo la otra persona y de repente tienen un buen o un mal resultado, obvio que te hace sentir o mejor o peor mucho más que si tuvieras al lado de tu compañero y vieras como el progreso general. Así que está bien como sentirse así y yo creo que es normal y me parece que deberían seguirlo hablando para que se vayan cambiando las modalidades porque naturalmente van a haber cambios y pasa ahí todo ese sistema a algo que no es presencial ahora. Y me interesa esto de como la ayudantía, como dijo la Sofi, como intergeneracionales. Creo que es súper atractivo y quizá podrían llegar algún día como a reemplazar el tema de las tutorías o padrinos, porque pasa muchas veces que hay padrinos que no se hacen cargo, otros que sí, entonces no puede seguir siendo como tan azaroso de que una persona va a quedar como a la deriva, va a quedar como con alguien que lo guíe en la carrera y otras personas no, así que me parece muy atractivo para que ojalá se implementara siempre, hacer estos grupos cada cierto tiempo y poder hablar de taller con gente que va más adelante que tú, en realidad es súper necesario en la carrera. Ya. Terminamos las palabras respecto a taller 1. No sé si los delegados quieren plantear algún otro tema en particular o podemos cerrar taller 1. No, nada más. Ya, perfecto. Gracias. Igual vamos a ver nosotros como mesa todo lo que se planteó acá. Muchas gracias por los comentarios y por el apoyo. Genial. Bueno, ahora va a hablar Pablo Ortiz, consejero académico, que tiene información que anda. Dale, Pablo. Hola. Ya, quería pedir la palabra ahora para que veamos qué va a pasar con la consejería académica para este año. Creo que es importante que también haya un cambio. Para mí es como imposible seguir
mucho tiempo más, porque de partida ya no lo estoy haciendo con las mismas ganas de antes y creo que es importante que en este momento sobre todo haya alguien que esté motivado haciéndolo. Lo hablaba hace un rato, que en este momento tampoco es tan difícil como el tema de asumir esto porque ya no hay causales de eliminación. Entonces como que en cierto modo es traspasar información desde el consejo académico, desde la DAE, que es el contacto directo, y también apoyar al centro de alumnos, a la mesa interina en todo lo que sea recopilación de información y pasar la información a la escuela. Como ya se hizo 2 veces búsqueda para alguien o algunos que quisieran quedar a cargo y no hubo nada, se me había ocurrido que quizás podíamos juntar a algunos delegados y que ellos asumieran esta responsabilidad, quizás sin dejar de ser delegados, y yo traspasarles todo. Yo estoy totalmente dispuesto a seguir apoyándolo, pero creo que sería bueno el cambio. Así que paso la palabra para ver si alguien quiere decir algo. Sofía, la Raidel. Sí, quería proponer, primero decir que tal vez la razón por la que nadie se interesó fue, creo que por falta de información en cuanto a qué hace un consejero académico, porque yo sé que hay gente interesada, entonces creo que puede haber faltado eso, puede que haya faltado. Y segundo, creo que el llamado como a conformar una pequeña comisión de consejería académica, si que se le puede llamar así, podría ser abierto, cosa de que no solamente cargue con la pega a los delegados y delegadas. Y así estudiantes de base también puedan hacer esa pega, que es muy necesario que empiecen a salir nuevos liderazgos y nuevas personas motivadas para trabajar y que no solo se carguen delegados. No sé si alguien más tiene algo que opinar. Y en caso de que no haya nadie, yo igual concuerdo con Sofía y habría que plantear el proceso ahora. Sí, creo que igual, Pablo, por lo menos desde la mesa podemos ayudar a hacer otro llamado, pero en el fondo, no sé, no solamente por redes sociales, también quizá mandar mensaje a todos los grupos de taller y cómo caracterizar mejor la pega de la consejería académica de manera que gente se haga efectivamente disponible, pero podríamos quizás también poner como un deadline, no sé, pues si de aquí a 2-3 semanas efectivamente nadie se hace disponible, podríamos hacer lo que planteé tú de los delegados. Algo similar a lo que estaba para la mesa interina, que si no salía alguien, si no se presentaba alguien, podía caer en manos de los delegados. Creo que había algo anotado al respecto en el como papel. Connie, ¿tenéis la mano levantada? Lo que iba a decir es que el llamado, claro, como que siento que no fue tan claro en cuanto a lo que hace la consejería académica, y siento que dada la contingencia podría ampliarse como las posibilidades, como ahora hemos estado hablando de que más de una persona podría hacer la consejería académica. Quizás si se hace un segundo llamado, podría decirse que puedes postularte como unipersonalmente, o que podría ir como a armar un grupo, como si la gente siente más confianza en ir con un par de amigos, que los postule también, quizás, no sé si como lista, o como, pero que se pueda postular más de una persona, porque claro que son pegas que quizás se vuelven más pesadas si estáis haciendo todo por correo o virtualmente. Así que quizás así podría llamar un poco más la atención de la gente, como saber que puede armar un grupo de confianza y tirarse para hacer la consejería. Sí. Bueno, igual, Pablo, podemos seguir en contacto para ver cómo hacemos el llamado y la caracterización al final a la postulación. A ver los plazos y todo. Claro, sí, yo creo. Como mandar a los delegados para que lo vean antes. ¿Te tinca? Sí, perfecto. Yo creo que, no sé, de aquí al viernes que tengamos esto listo para que los delegados lo vean y todo, y ahí quizás el fin de semana lanzamos la convocatoria. Sí.
me tinca. Ya. ¿Tenía alguna otra info, Pablo? ¿O podemos pasar de punto? Lo único que nos ha llegado ahora es sobre el proceso de anulación, que se lo mandé a los delegados el otro día. Es importantísimo que lo difundan y que lo manden a todos a sus talleres, porque a diferencia de otros años, también lo subió la mesiterina al Instagram, porque a diferencia de otros años, que la anulación es como congelar, pero lo puedes hacer en cualquier momento del semestre, y la diferencia es que tú tienes que pagar todo el periodo. Y en este momento se cambió ese punto, y si se congela hasta si se anula, perdón, hasta el 22 de mayo, se pagarían solo los dos primeros meses, que es harta la diferencia, o sea, no, se pagaría hasta ahora, si no me equivoco, que es harta la diferencia en comparación a pagar todo el semestre. Así que es importantísimo que lo informen, porque quizás hay gente interesada en anular, y hacerlo antes del 22 o hacerlo un día después ya es harta plata de diferencia. Así que eso. Perfecto. Gracias, Pablo. Ya, vamos a pasar rápidamente al próximo punto para no demorarnos. Voy a compartir pantalla, que preparamos una presentación. ¿Se está cargando? Sí, pero Ya. Sí, veníamos bien preparados. Ya lo vamos a hacer lo más breve posible para no terminar tan tarde, pero más que nada como contexto asumimos hace unos 10 días, y en este tiempo en primera instancia nos reunimos para ver cuál iba a ser nuestro plan de acción, en el fondo cómo íbamos a trabajar en el mediano plazo, entendiendo que en este contexto de contingencia no podíamos planificar tampoco hasta el final del periodo en octubre. Entonces, en ese contexto decimos que lo más relevante era trabajar en 3 ejes principales, que decimos que eran comunicaciones, salud estudiantil y comunidad. Y eso les vamos a explicar un poco cómo los caracterizamos y cuáles son nuestras propuestas al corto plazo en estos temas. Si tienen dudas, levanten la mano y les voy dando la palabra. Hola, ya. Dale, vale. ¿Me escuchan? Ya, bacán. Sí, Bueno, respecto con la ciudadanía estudiantil, para nosotros sin duda es súper importante este punto, tanto como en las situaciones normales de clases, como lo que va a pasar con eso, sobre todo también con esta situación del coronavirus. Porque tenemos claro en que en esta situación se van presentando nuevos problemas, como lo que es la ansiedad y el estrés, y también queremos aportar un poco con el hecho de la sobrecarga académica ahora en esta situación y lo que va a pasar en clases, en lo que es clases presenciales. Para eso también tenemos un plan de trabajo y acción que lo va a explicar un poco más que el Cristóbal. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, nuestro plan de acción es básicamente crear la vocalía de salud mental, que la van a componer la Bárbara y yo, Cristóbal, en donde nuestra idea principal es tener conversatorios, como sale ahí, con profesionales de la salud, tanto doctores, doctoras o psicólogos, psicólogas, que no solo efectivamente nos enseñan a todos cómo cuidarnos de la obsesión, del estrés, de los ataques de pánico, sino también esencialmente cuidarnos de la pandemia que estamos viviendo. Eso como marcha blanca para terminar bien este último mes que nos queda del primer semestre, y además de generar el diálogo con los profesores, como por ejemplo con la situación que está viviendo Taller 1, eso como plan de trabajo del primer semestre. Y plan de trabajo del segundo semestre, se está viendo la posibilidad de trabajar con el Centro de Estudiantes de Psicología, a ver si ellos también nos pueden prestar una mano en cómo podemos llevar esta situación adelante. ¿A ti? La Sofi quiere decir algo. ¿Yo? Dale, Sofi.
Ya. Volando te la bajé antes. No, sí, la levanté de nuevo, tranqui. Es que, bueno, entendí que se iba a crear como una vocalía de salud mental y que la conformaban 2 personas, pero tenía la duda de que si van a hacer como un llamado abierto a conformar esa vocalía, porque igual puede haber gente que tal vez no trabaje constantemente como gente de lanza, pero tal vez le interese, no sé, pues tenga datos de gente que pueda ir a hablar, tenga ideas. Creo que sería bacán hacer como una reu abierta como para escuchar ideas de alumnos, aunque no necesariamente estén 100% involucrados en la mesa. Sería participativo y democrático. Sí, lo teníamos súper en cuenta. Era más que nada que nos estamos recién formando, entonces vamos ahora el plan de acción, vamos a hacer un llamado o sea, lo habíamos hablado, de hacer un llamado a la vocalía. Estuvo corto. Pero que falta él. ¿Katy? El Cristóbal quería... Ana, era sumarme las palabras de Padri en respuesta a lo que preguntó la Sofi, que en el fondo eso, como estamos partiendo como mesa, primero queríamos ver cómo funcionamos bien entre los 7 que somos, y de ahí hacer el llamado abierto. Eso. Bueno, como parte del eje de comunicaciones, como bien dice ahí, que nuestro objetivo es lograr abrir y mejorar los canales de comunicación para poder transmitir la información al estudiantado de base y los y las delegadas de forma clara y transparente dentro de este eje, si puede pasar. Así. Bueno, el primer punto dentro de comunicación es la creación de material gráfico para la difusión de información importante y fechas claras de procesos y actividades que se desarrollen tanto en la carrera como a nivel de universidad, y así como el levantamiento de datos clave para el desarrollo de propuestas que puedan surgir desde nuestra mesa interina o desde el mismo alumnado. También el siguiente punto es transparentar los puntos tratados de las reuniones que mantenga el centro de estudiantes, informado a través de las mismas redes sociales, como puede ser el Instagram, o si es que hay algo que es más importante, más relevante, puede ser también a través del correo electrónico. Ya, el tercer eje es el eje de comunidad. Bueno, el eje de comunidad, cuando temas tenemos también propuestas, porque es súper importante que ahora que no estamos juntos, sigamos haciendo comunidad y sigamos formando lazos. Entonces, el primer punto de comunidad es el realizar actividades online con los estudiantes de taller 1 y 2, respondiendo a que estos semestres, por el taller social y ahora por la pandemia, los estudiantes no han podido tener como la oportunidad de conocerse, de formar lazos que no tengan que ver con lo académico y que sean más como personales. Entonces, dentro de esto teníamos la propuesta de hacer grupos más pequeños y reuniones con las personas de ese taller, y también hacer como mini tutorías quizá, o tipo manual, para ir ayudándolos a ver como todo lo académico y esto, porque la idea es que conversar directamente con ellos, que no sea algo solamente académico, que no sea como, mira, el taller va a pasar esto, sino que sea como, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo estáis pasando en tu casa? ¿Qué hay hecho en la semana? Entonces, cosas así, y esto vamos a hacer un llamado abierto durante la semana para gente que quiera participar, y lo vamos a difundir por redes sociales y por grupos de WhatsApp, y eso. Y el siguiente lo va a decir la de Connie. Lo que vamos a presentar hoy día es algo que vamos a ir desarrollando en el tiempo. De nuevo, es una propuesta que ha surgido en distintas conversaciones con la escuela, y que se trata de mejorar los canales de comunicación con los académicos, desde estudiantes a académicos. La idea de esto es poder generar un sistema de delegados por ramos que no sean talleres. ¿Por qué? Es porque de repente surgen problemáticas que son de ramos que no tienen que ver con taller, o de personas que no tienen sus ramos de acuerdo al semestre que ingresaron,
o tienen una menor carga académica, así que se van como desligando un poco de los delegados de otros talleres que no coinciden con los ramos que tienen por semestre. Así que lo que estamos planteando es armar una comisión desde este grupo de delegados y que se plantee más o menos cómo funcionaría el sistema. Hicimos un documento base en el que tenemos los principales como lineamientos de esta idea, así que lo vamos a mandar hoy día para que ojalá puedan leerlo y ya en la próxima sesión, si hay interesados en integrar esta comisión que arme este sistema nuevo de representación, nos dicen y vamos generando las bases para esta propuesta. Y también en la línea de esta misma propuesta de mejorar la comunicación, mientras no exista este tema de representantes de ramos que no son talleres, vamos a mandar un comunicado, probablemente vía mail, pero principalmente por el grupo de delegados, en el que vamos a difundir toda la disposición que hay desde la mesa interina para resolver las problemáticas particulares, pero también desde la escuela, porque dirección se ha mostrado bastante abierta a recibir casos particulares, a trabajarlos, en especial en este contexto de pandemia. Así que estas son como las dos principales comunicaciones, obviamente con todos sus contactos asociados, para que todos los estudiantes lo puedan manejar y así hacer llegar a la escuela sus distintos problemas. Ya, aquí esto lo pusimos porque queríamos transparentar cuánto es el presupuesto que maneja actualmente el CEARC, los montos que hay, los montos que son entregados por la universidad, que en verdad es súper rápido y es información dura, pero creemos que es importante como que las personas sepan cuánto monto hay, porque nosotros recién asumimos. Pasa nomás. Ya, la FEU que entrega una sola vez al año el monto de 341.759, que es un monto que todavía no tenemos porque recién se está haciendo el traspaso, pero que se supone que vamos a tener en la proximidad apenas mande los datos que hay que mandar, que no les he mandado porque todavía no los tengo de la tesorería anterior. Pero se está haciendo rápido. La información recién llegó hoy día, ¿no? Claro. Ya, eso. El monto que entrega la Universidad al Centro de Estudiantes es 881.854 pesos y eso del cual se toma un porcentaje para becas y el otro porcentaje para como todas las cosas que haga el CEARC en mi semestre, pero que en verdad no vamos a hacer mucho porque por la modalidad online que estamos haciendo hay muchas cosas que no hay que financiar como por contador y esas cosas que como que no sé si sean relevantes ahora, así que está toda esa así que padre. Ya, los fondos de la caja chica del CEARC, que es lo que corresponde a becas, a donaciones y esas cosas, que es lo que quedó el semestre pasado, son 300.711 pesos en la cuenta corriente, más un monto en efectivo que no se sabe cuánto es y que no se puede tener, porque está en la oficina del CEARC en efectivo. Pero es básicamente eso. Eso es como el monto que del CEARC específicamente. Ya, tío. Ay, ¿está pegado o ya lo pasó? El anterior. No, el siguiente. No, de hecho yo como que no estoy viendo si lo estáis pasando. Ah, no, ahí sí, había quedado pegado. Pero el Luciano quiere hablar. Luciano, di algo. Era justo respecto a este punto, pero voy a esperar a que lo pasen y ahí formulo la pregunta. Ya. Bueno, las becas hasta el año pasado, las becas del CEARC correspondían a 20 becas de 15.000 pesos mensuales para la Tálagua y Flor, que eran las becas de
de material y 2 becas mensuales de 15.000 que entregaba y administraba la tala para materiales. Y el CISAC solamente hace como las gestiones. Y el monto que se daba en becas son 300.000 pesos. Ahora, esto está puesto aquí en pasado porque nosotros vamos a dar, o sea, queremos reevaluar cuánta es la plata que damos para las becas y de cuántos son las becas y qué tipos de becas son. Porque como estamos haciendo un semestre online, yo encuentro que es relevante que todas las cosas sean para un semestre online. O sea, no sirve de nada tener una beca de ploteo y no vaya a ir a plotear. Entonces, esto también lo pusimos porque actualmente la persona, entre comillas, que está encargada de las becas, creo que si no me equivoco son Pablo Lavín o Pablo Ortiz. Representante que quedó de... Claro, en este momento debería ser Pablo Lavín, que es el representante que quedó. Pero resulta que la persona que se encargaba era Pablo Ortiz, que está aquí presente. Y eso es lo que queríamos decir. Lo que pasa es que el SARC anterior, como no hay un representante, o sea, un encargado claro de quién estaba viendo las becas, queríamos ver si podíamos formar nosotros una comisión de becas y conversar con ustedes como consejo delegado la posibilidad de que seamos nosotros quienes se encarguen de esto, porque por lo mismo, porque el SARC anterior no está como que no hay un encargado fijo que se encargue de las becas y como que tampoco nadie cacha muy bien cómo hacerlo. Pero eso es como, porque por estatuto no somos nosotros los que lo tienen que hacer. Yes. Ya, Luciano, ¿qué venía a decir? No, o sea, era pues, o sea, igual un poco como si ustedes tienen planeado, queda un poco que ustedes decían que tenían cierto monto para las becas este semestre, pero que dice la Rosario que respecto al documento de la mesa es el CERC anterior quien debe determinar el porcentaje que a libre disposición, pero si pudiera un poco en la línea de qué tipos de becas tenían como pensadas, porque igual yo en lo personal como con los datos que he visto de la evolución de la pandemia, tiendo a sentir de que si no es en agosto, en septiembre es el retorno seguro. Entonces ahí ya se volvería como una situación en la que sí, pues la que habría que plantear, pero que probablemente sí o sí van a haber ciertas actividades que no van a ser presenciales, sino que seguir online. Entonces era como si tienen, o sea, tienen más o menos como un esquema de las necesidades, más que nada para el segundo semestre. Igual el primer semestre quedan como un mes y medio, casi al cielo. Igual hemos considerado de que la ayuda que no se ha entregado este primer semestre, ya que no hubo una gestión incluso desde los primeros meses, debería ser reentregada entregada de forma por lo menos retroactiva, porque el hecho de que las becas sean de ayuda, en este caso para ploteo o para compra de materiales, sí debería compensar un poco en cualquier otro ámbito que los estudiantes que tengan o que cumplan los requisitos que contemple la DAE o el documento que se saque respecto a una eventual beca, no sé, que algún imprevisto o de medicamentos, que esa plata por lo menos sirva en estos últimos 2 o 3 meses que queda del semestre. ¿Rosario? Después se puede evaluar como el segundo semestre si... ¿Perdón? ¿Rosario? Sí, aló. Ya que como lo que estaba escrito era que como el CEARC al final al CEARC anterior iba como a manejar el tema de las becas y determinar un porcentaje como de uso de la mesa interina hasta que se termine el primer semestre, y como que eso lo votamos todos, ¿cachai? Pero yo creo que podría ser una buena opción que ustedes como mesa puedan como proponer al CEARC sobre el tema de las becas y decir como como el iPlot no está funcionando, entonces como por qué no redireccionan esa plata como a este estilo de becas, ¿cachai? Presentándoselo como al CEARC, que al final fue como la situación que votamos, que era que hasta el segundo semestre la plata le iba a manejar el CEARC anterior, y aparte también como estamos partiendo en esto de la mesa interina, como que
entregar todo el poder como y función de SEARC, como que no es lo más real, ¿cachai? Estamos probando, por eso también se como reevalúa la mesa interina cada 2 meses, ¿cachai? Como para tener un control sobre lo que está pasando, y eso, en mi opinión. ¿Pablo Ortiz? Tengo una duda. Eso, la información sobre los 800 y algo mensual, ¿de dónde sale? Ya la información de los 800 y algo mensual sale directamente de la persona encargada de manejar las cosas, de dar las plata. Yo creo que se ha entendido. Yo creo que lo que pasa es que hay 8.000, porque eso lo sacaste por 10 meses, ¿o no? No. O sea, yo estuve hablando hoy día con ella, con la persona encargada de pasar las cosas al SEARC, y dijo que esa era la plata mensual. Claro, sí, Andrea Navarro. Me dio otro monto que es el monto acumulado, pero no, ese monto no. O sea, eso es lo que corresponde como que pasa a la U y no es lo que hay. Claro, no es lo que hay, es lo que pasa a la U. Ah, ya, genial. Eso. Y ahora, Pablo, no sé si queréis decir algo como que justo de hablar. Sí, como comentar en base a lo que decías tú, Rosario, sí, la verdad es que nosotros nos queríamos contener en lo que plantea la propuesta de mesa interina que se votó en este consejo, que como tú decías, decía que nosotros como mesa interina no nos deberíamos hacer cargo de las becas, pero en la realidad cuando hicimos el traspaso de la información que tenía Lego a la mesa interina, supimos que las becas del primer semestre no se entregó ninguna, que se entiende por la contingencia, pero tampoco se hizo ninguna propuesta de cómo se podrían entregar. A grandes rasgos, en el fondo, no había ningún plan de acción de qué hacer con esa plata que está en el centro estudiante. Entonces, nosotros como mesa creímos que era importante como plantearlo acá para, en el fondo, ver cómo lo vamos a empezar a manejar. Y en ese sentido nos interesa como saber si existe la disponibilidad quizás de algunos delegados a ayudarnos con este tema, que como decís tú, inicialmente no es una pega que nos debería competir a nosotros, pero creemos firmemente que es algo que se tiene que hacer. O sea, está claro que son becas distintas, no va a ser para plotear, pero si existen estos recursos, como sobre todo por el contexto actual, si tenemos compañeros y compañeras que les pueda ayudar esta plata. Sí, por eso creo que como que lo más real sería proponerle al SEARC anterior como sus nuevas ideas sobre las becas, que ante la contingencia no tuvieron como tiempo de evaluarlo, porque entre medio también se está escribiendo lo del cambio como de mando y toda la situación. Entonces yo creo que sería como la opción más verídica, como ustedes proponer y ellos que también propongan como tener una reunión con el SEARC anterior y dar como la oportunidad de que se puedan empezar ahora a manejar esas platas como según está determinado. Si igual queda 1 mes y medio antes de que la mesa interina como que empiece a manejar esas platas como a libre disposición, como dependiendo de la ratificación según el Consejo. Pablo. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. O sea, no sé si lo dijiste en verdad, pero yo igual creo que buena idea que la mesa interina se haga cargo de las becas. Encuentro que es necesario que las becas se hagan lo más rápido posible, porque ya vamos en marzo, abril, ya van 2 meses que no han habido becas y sobre todo ahora, como la situación está cada vez más, no sé cómo decirlo, difícil. Y lo que decía la Katy, como no se justifica una beca para la IFLOT, pero sí para materiales, sí para quizás otras cosas, sí para internet, por ejemplo. Por ejemplo, las becas de la DAE las becas de la DACE, estaban cubriendo solamente a gente con gratuidad y fueron muy pocas las que se dieron para gente que no tenía gratuidad. Entonces quizás hay gente que no tiene gratuidad pero que igual tiene mal internet y que quizás con una beca podría, no sé, gastarla en una bolsa de internet para el celular para poder estar en las clases, no sé, cosas así.
y creo que hay que verlo lo más rápido posible porque, no sé, el otro día en el grupo delegado, no sé quién lo dijo, la verdad, pero dijeron que alguien de su generación no tenía internet, cosas así como... Y sí creo que quizás al menos la gestión de las becas podría hacerlo la mesa interina. No sé, no entiendo mucho ahí lo de la comisión que vio el proceso de la mesa, pero sí, al menos, quizás no el manejo de las platas, como decía Rosario, pero sí quizás todo el proceso que sería la gestión, que sería ahora. Eso. ¿Ahora? Ya, Venía a ver. sí, perdón, es que estaba prendiendo el micrófono. Bueno, dice, como contestando y también tomando un poco lo que dijo Pablo para contestar lo que dijo Rosario. Nuestra idea de más que nada también de tomar este tema de las becas era porque, bueno, con el atraso que hubo, es igual súper confuso como repartir el tema de las platas, sobre todo que nosotros como tesoreros, sobre todo la Katy, quizás se produzca una cierta confusión y para nosotros igual es súper importante estar constantemente al tanto de que esto se vaya gestionando. Entonces quizás que haya este tema paralelo de que, claro, nosotros vemos a quienes se las damos, pero ustedes manejan la plata, puede hacer un poco confusión a todo esto, y también como esperar que nosotros le demos un poco ideas de las nuevas becas que deben existir cuando ustedes antes también podrían haberlo hecho. Entonces, como no sé si es tan bueno que nosotros le demos ideas para que ustedes lo hagan o que las cosas simplemente se separen, como uno maneje las platas y otros maneje a quienes se las entregan y todo lo demás. Yo creo que es mejor que uno se enfoque totalmente, ya sea como el antiguo CEDAR con nosotros como mesa. Eso. ¿Quién sigue? Sigo yo, creo, ¿no? Dale, toma. Ya, pucha, además de sumarme a todo lo que han dicho, yo creo que es importante, como dicen, que la comisión originalmente, la que creó este documento, efectivamente no contemplaba estas funciones económicas en la mesa interina. La delegaba por decirlo de alguna forma, al cerca anterior. Por eso es que nosotros creemos que es importante hacer esta comisión, porque está una pega que nosotros originalmente no teníamos contemplada. Entonces, en función de la cantidad de gente que somos, de cómo ya nos hemos distribuido nuestras pegas y de que esto tiene que salir bien, y que además somos menos gente que un CEDAR regular, o como se suelen dar, creemos que es un tema que se tiene que conversar o ver, ojalá, con un equipo. Y en especial, porque el problema que nos surgió recientemente, o sea, cuando asumimos como mesa, fue esta nebulosa, por decirlo de algún modo, respecto al tema de las becas. ¿Por qué? Porque esta nebulosa, porque en el fondo nos empezaron a preguntar o a surgir dudas respecto a qué estaba pasando con las becas, para darnos cuenta de que efectivamente estaban en un stand-by, por decirlo así, que no se estaban entregando, pero como tampoco nos competía a nosotros ese tema, la responsabilidad caía en un SAR que está renunciado, en el fondo. El SAR, aunque siga Pablo como el contacto, por decirlo así, o como el nexo entre nosotros, no hay que olvidar que es un SAR que ya no está en cierto modo en funciones. Entonces nosotros tampoco sabemos, y también cuando conversamos con ellos y preguntamos estos temas, tampoco sabemos, tuvimos una respuesta clara si es que ellos tenían una estrategia para entregar estas becas, habían visto el tema de estas becas, estaba contemplado, tenían una persona encargada, o ya ellos una comisión encargada para trabajar las becas. Porque en el fondo esta situación de nebulosa o como de vacancia que quedó cuando nosotros asumimos fue justamente eso, que a nosotros nos queda esa idea de que en verdad no sabemos si el SARC anterior está haciendo algo respecto a las becas, si es que lo va a hacer o si es que tiene un plan. Podría ser que no lo tienen o que en verdad sí lo tienen y que no, en verdad solo tenemos que hablar con el encargado determinado, ver el tema más fino y listo, ¿cachai? Pero la verdad no es tan así. Entonces nosotros preferimos y creemos que este tema tiene que ser levantado con responsabilidad y lo antes posible, y ojalá en un trabajo conjunto, ahora que lo estamos proponiendo, con la gente del SARC anterior que estaba viendo el tema, que nos pueda como traspasar mejor esto, o en el fondo si ya tenían un plan o algo contemplado para esto. Y también la Katy, por ejemplo, los que están viendo este tema de la mesa interna y los que se quieran sumar del mismo
y el mismo consejo, para sacarlo rápido. Esa es la idea, en el fondo, que se solucione rápido. Es un tema que está estancado hace 2 meses, como dice Pablo, y es importante. Entonces no puede seguir como en este estado. Eso, creo que me extendí más de lo que debía. Sorry. Ya, dale Rosario y después separamos las palabras para pasar al próximo punto. Ya, esto es lo último. Que encuentro como que lo que se propuso de los como hasta el segundo semestre era por un tema que también es como de riesgo. Como que estamos probando un nuevo sistema, nunca habíamos tenido una mesa interina, entonces recién estamos viendo qué nivel de eficiencia tiene una mesa interina, que puede ser que sea mucha, puede ser que sea poca, como que vamos a irlo viendo con el tiempo. Entonces, como que encuentro que atenerse como a lo que estaba escrito, como que prevé estos riesgos al final, como que el CERC anterior tendrá que como apechugar si tiene un plan o no tendrá un plan contra las becas, y las tendrá que generarse su plan si es que no lo tiene, pero en la siguiente ratificación, si ustedes salen como aceptados que continúen, van a poder como hacer lo que al final no quieran, pero como que lo que planteen según como el presupuesto. Entonces como que siento que estamos recién probando un sistema, viendo cómo funciona, llevan una buena primera semana, pero tampoco como que se puede decir mucho de eso si al final tampoco fue una elección 100% como democrática. Entonces, no sé, yo lo encuentro personalmente como un riesgo. No sé. Bueno, perdón, para ir cerrando, no sé, tu cuestionamiento como de la legitimidad de la mesa, lo cuestiono de vuelta, sobre todo pensando que 450 personas votaron por esta mesa interina, siendo que en general las votaciones por un CERC es bastante más baja que eso. Entonces yo creo que igual es bastante representativo, la verdad, nuestra mesa. Y respecto al trabajo también que en el fondo estamos proponiendo acá, se levantó un poco por la incertidumbre de que no existía ningún plan ni estrategia desde el Lego cuando nosotros recibimos todo el tema de platas. La verdad es que fue muy engorroso y fue bastante difícil como tener una idea de cómo estaban funcionando las becas. Por un lado, porque no se repartieron desde todo este año, no estaba tan claro quién era su encargado, y la verdad es que, no sé, nuestra premisa, más que saber si somos el SAC más legítimo o no, estamos exponiendo acá la situación para, en el fondo, entregar las becas, como que ese es nuestro interés último, y en ese sentido creo que es bastante engorroso seguir como matándonos a lo que nos vaya a decir el antiguo SAC o no, porque la verdad es que no nos plantearon una propuesta, como digo, y también fue bastante difícil que nos dieran toda la información del dinero, porque tampoco la tenían tan clara. Así que eso, la verdad es que eso es lo que recibo como me siento. Ya, Bárbara, dale, terminamos. No era más o menos lo que dijiste tú en realidad. Así que démosle nomás al siguiente punto. Sí, o al menos que algún delegado quiera acotar algo, que esta sea una discusión un poco entre nosotros. Así que si tienen alguna duda o acotación como para cerrar el tema. Un comentario, una opinión. Yo pero no tengo, no sé cómo levantar la mano. Pero dale. Dale. Es que yo creo que un poco lo que decía Rosario es que más que un tema de legitimidad, como de lo importante es como el sistema en cómo se conformó la mesa. O sea, ustedes no se conocen tanto, no sé, yo creo que más se refería a eso, más que hayan sido como elegidos democráticamente. Y también, claro, como si hicimos unas votaciones y nos dimos el tiempo para hacer todas estas como reglas, es importante igual como que se respeten, porque se hicieron como para hacer el proceso más seguro. Eso. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? ¿Cómo pasamos a la opción? O sea, agradecerles por este enfoque y como súper metódico y como con el fin de lograr estas becas, que son bastante necesarias.
Sí, yo quería comentar algo, chicos. Como siento que el hecho de que se conozcan poco, que yo sé que se conocen, por lo menos en este caso, no sé si es como un argumento para cuestionar la pega que han hecho, que siento que es más importante cómo usted ha mostrado preocupación por este tema y que al final siento que es mucho más importante ayudar a nuestros compañeros que como respetar como el documento. Como creo que es un poco insensible como esperar que la burocracia responda cuando sabemos que ya no lo hizo. Pero que para eso no damos reglas de partida, pues, si todos tenemos buenas intenciones. Bueno, para No, cerrar, pero está bien lo que han hecho, o sea, creo que está bien plantearlo acá, como igual lo pueden llevar a votación, no sé, como por algo está este espacio, si las reglas igual cambian. igual las reglas que se plantearon en esa comisión se votaron efectivamente en este consejo. Al final, como dice la Sofía, todas las reglas cambian eventualmente en base a la contingencia. Y esta es nosotros estamos hablando en base a la realidad. La realidad que nos llegó fue lo que lo estamos transmitiendo ahora, y creemos que lo más importante para poder repartir efectivamente las becas y ayudar a nuestros compañeros y compañeras es teniendo una nueva propuesta pronto y que no hagamos o cómo lo vamos a ver finalmente. Igual se las vamos a mandar antes al grupo de delegados para que lo lean y ustedes también puedan darnos feedback ya desde antes y no tengamos toda la discusión como en el consejo para alargarnos tanto. Igual acotar que esto, precisamente por eso lo estamos presentando aquí, o sea, no es como vamos a hacer esto y esto va a ser. La idea era preguntarles a ustedes también qué opinaban y qué ideas salían de aquí, ¿cachai? No es como pasar por encima de las reglas, sino que era preguntarle a ustedes porque precisamente estas reglas se votaron aquí y pueden cambiarlas. Claro, finalmente el Consejo Delegado, el último espacio de deliberación de la orgánica estudiantil en arquitectura, así que como ya se votó una vez, podemos readecuar esa caracterización de la mesa para la realidad que tenemos hoy, porque cuando se hizo eso, en el fondo no se podían prever todas las contingencias, por decirlo así. Bueno, vamos a pasar a lo próximo para no seguir extendiéndonos más. Ya. Cuenta pública, a grandes rasgos queríamos como exponerle en los últimos 10 días las reuniones y espacios en los que hemos participado. Como mesa hemos tenido 3 reuniones los 7, además de las reuniones particulares que hemos tenido por los temas que ya hemos planteado anteriormente. Tuvimos una reunión de traspaso entre la mesa y Lego. Tuvimos una reunión con Luis Eduardo Bresciani, el director de la escuela, para plantear los ejes de trabajo que ya les planteamos y también, más que nada, conocernos para fortalecer el conducto de comunicación entre centro estudiante y la dirección. También participamos del consejo académico, en el que estuvo también la PIPA, representando a Magíster. En este consejo presentó Bresciani como director de escuela y también el decano Mario Villa. Más que nada tema académico, se habló de la mesa editorial de la revista de arquitectura, y se hablaron también temas de fechas, pero la verdad es que fue antes de que se decretara cuarentena total y de que se diera la semana de reposo, entonces cambió bastante. En temas de fecha la verdad es que está cambiando constantemente, pero siempre vamos a estar informando apenas tengamos la última información al respecto. Bueno, por otro lado tuvimos consejo de escuela. Creo que eso se nos pasó, no hemos tenido consejo de escuela. Bueno, capacitaciones DAE, la DAE es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que ha hecho distintas capacitaciones respecto a votación online, respecto a las distintas funciones y herramientas que nos entrega la dirección como centro estudiante y representantes estudiantiles. Y por último estuvimos en el Consejo FEUC, que fue el lunes, y les va a dar más detalles nuestro vicepresidente externo. Bueno, si es que no tienen dudas de lo anterior. Bueno, si no lo hacen después. Dale más todo.
Ya, bueno, de partida decir que con Pabri igual participó, si no me equivoco, Sergio y la Katy, creo haberlos visto también. Pero este fue nuestro primer consejo, se trataron 3 puntos en tabla. El primero, que fue la situación de trabajadores, que aunque estaba en tabla al final se presentó se tiró hacia el principio, por decirlo así. Acá hay una serie de informaciones levantadas por los distintos organismos que trabajan con los trabajadores de la universidad, también especialmente a las situaciones que han seguido últimamente con los trabajadores y todo ese conflicto. Fue igual un tema más profundo y extenso con el que no me voy a extender mucho porque no lo manejo tan a profundidad. Evidentemente, cuando tengamos más información al respecto también se las vamos a compartir por el consejo. Esperamos también tener insumos sobre el tema trabajadores para que esa discusión no se haya quedado solo en el consejo, sino que se baja todo y que más allá de la discusión en sí pueda haber información también. Sobre el primer punto que aparece acá, que es la comisión de documentos para bases para la continuidad del semestre online. Acá hay 2 puntos importantes que decir. El primero es sobre que para la elaboración de estos documentos, por decirlo así, el Consejo solicitó a los distintos centros de alumnos que entregasen los levantamientos de información o catastros que se han hecho. En este sentido, ya hay varios centros de alumnos que lo han hecho, por ejemplo, el CEP ya lo hizo, pero nosotros allí también estamos en una situación de nebulosa porque al estar asumiendo recién, no tenemos nuestros insumos propios de información, por decirlo de alguna forma, pero también reconocemos que en la facultad se han hecho instancias como los 2 catastros que ya se han levantado previamente. Entonces, en ese sentido, esperamos durante esta semana, a lo más pronto posible, poder sistematizar esa información, o al menos sistematizarla de forma breve y acotada para poder entregar algún insumo a esta comisión que tiene que armar estas bases para la continuidad del semestre online. Incluso tal vez verlo no como una sistematización o levantamiento de información tan profundo, sino lo más acotado, atingente o concreto, porque también se habló mucho, y también esto es una de las capacitaciones de la ADE, en que hay mucha información también que nosotros podemos levantar que es coincidente a las otras carreras. Entonces tal vez lo que nosotros debiésemos entregar a esta comisión son aquellas excepciones o puntos particulares de nuestra carrera, más allá de como la información general que se puede recoger o que se recoge en este tipo de procesos, tal vez referirnos más a las excepcionalidades de arquitectura o etcétera. También en ese momento se eligió una comisión para la elaboración de este documento, con Pabri, empezamos también con la Katy en ese momento y con Sergio, que es lo que estamos presentes. Nos interesaron 2 candidatas principalmente y al final la elección se decantó por la que tenía menos votos al momento de que nos tocaba votar, y además porque la otra persona que nos interesaba ya estaba electa con la cantidad de votos, entonces fue una decisión muy práctica, por decirlo así, muy del momento. También recalcar que todas las votaciones que se hicieron en este consejo fueron con gente que se postuló en el momento, de tal forma que nosotros no tuvimos instancia para poder bajar esas candidaturas, por decirlo así, para esta comisión al Consejo de Delegados, al menos para discutirlo o ver qué les podía tincar más. Así que nosotros tuvimos que como votar a nuestro criterio en el momento, porque los candidatos se presentaron en el acto y fue muy... Y además el formato de presentación de candidaturas vía Zoom es bastante ineficiente, aunque eso se vio un poco después, no se vio tanto en esta discusión. En ese sentido votamos por la Nacha Herrera, y después se habló la situación de una comisión sobre la subrepresentación. Existe en Luseo una discusión que es bastante antigua, no nos da ahora, sobre cómo algunos territorios pueden o no estar sobrerepresentados. Esto principalmente por el tema de los votos que tiene un centro de alumnos y cómo se convalían según también los territorios. En este sentido, no sé si ustedes estarán informados, pero existen consejeros territoriales, esto ya como un poco también de conocimiento más público, pues los consejeros territoriales funcionan por territorio, no por carrera. Entonces ocurre a veces que ciertas carreras pueden tener un único territorial, pero tienen en sí mismas 4 carreras, y entonces tienen 5 votos, siendo un territorio pequeño, ponte tú, versus otros territorios que pueden tener
tres territoriales y un puro voto de centro alumno y tal vez sean un territorio mucho más grande. Creo que el caso que siempre ejemplifican es el de ingeniería versus el de sociales, no estoy seguro, que es un poco que tienen los dos como alto número de votos, siendo que tienen una cantidad muy distinta de alumnos. Esto siempre ha generado cierta discusión en el Consejo, es un tema antiguo, y entonces el año pasado, si no me equivoco, a finales del año pasado, se estaba trabajando ya en esta propuesta para trabajar el tema de la representación y los mecanismos de representación y hacer como un sondeo general y una propuesta más íntegra, no solamente al problema concreto que estaba hablando, sino más bien como un replanteamiento completo. En este sentido también se armó una comisión, eran 7 personas si no me equivoco, ahí sí me pueden corregir también. También aquí hubo un lote importante de candidatos levantados en el momento. También todos se presentaron de forma un poco escueta y confusa. Fue un poco vertiginoso para nosotros. También lo estuvimos conversando en el momento con los que estábamos presentes en la comisión. Y también por el grupo, de tal forma que estábamos bajando también la discusión, no solo a los presentes, sino a toda la mesa interna. Y también en este sentido habían 4 o 5 candidatos que nos interesaban y también elegimos al que estaba más abajo en votos y era el que estaba quedando fuera de estos que nos interesaban para la votación de esta comisión. Y también en este caso, por ejemplo, nos llamó la atención, tal y como en la votación anterior para la comisión del semestre online, el caso de la Nacha Enríquez nos llamó la atención en particular porque había manifestado su disponibilidad de tiempo, que a nosotros nos pareció importante, porque era un tema más inmediato y entonces ella nos manifestó esa facilidad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros votamos por José Campino, que había destacado que él había votado en contra de la votación original de este tema de representación. Entonces nos parecía interesante tal vez una visión disidente o que pudiese ser un punto que en nuestro punto de vista enriquece un poco la discusión, en el fondo. Era eso lo que nos llamaba la atención de su propuesta, como esa oposición a la propuesta inicial que puede ser más interesante para trabajar, ¿cachai? Versus tener muchas personas que pueden opinar igual, pero también responde a este criterio práctico de la gente que nosotros en el momento consideramos, o la gente que nos llamó la atención para votar, era también el que tenía menos votos y que estaba quedando como fuera de este proceso. Y eso, igual el consejo fue extenso, se centró más bien en estas votaciones que se alargaron. Como dije, Pabri, aunque haya si no me equivoco, obviamente tiene más experiencia en los consejos, pero al menos igual nos estamos adaptando a este formato online y es un poco complejo porque se alarga y es un poco complicada la comunicación, un poco enredado, por decirlo así. Vertiginoso, por decirlo poco. No sé si tienen alguna duda o algo que agregar. ¿Se discutieron estos 3 puntos solamente en este momento? Perdón. Oye, ¿qué era lo que dijiste que no dominabais bien? Es que yo tomé acta en ese consejo por si queréis que te complemente algo. Yo dije que no dominaba bien, me confundí. Tengo una... Es que dijiste que hay algo que tú no dominabas bien, así que no ibas como a profundizar en ese punto. Parece que era lo de los trabajadores. No, era la situación en particular de los trabajadores, pero como para no tocar tan a fondo el tema sin tener la información dura, porque creo que eso igual es un tema que tiene información más concreta, como información que podemos bajar de forma exacta y lo vamos a hacer ojalá prontamente. Ya, sí, es que solo lo que es importante sobre eso es que como hay un frente estudiantil sindical, que es como los estudiantes que se mueven con estos temas, y el llamado más importante que hicieron, creo yo que ojalá saberlo desde este como espacio, es que se vuelva a hablar de subcontrato y de cómo se encuentran los trabajadores, las condiciones laborales que tienen los trabajadores, especialmente los contadores, cómo la administración está enfrentándose a la contingencia y si están recibiendo sueldo, todas esas cosas. Como lo que recalcaron sobre ese punto era que por favor se empezara a volver a esa discusión. Es como lo que creo que es importante hacer. Sí, básicamente eso se centra en el proceso de internalización y cómo este tema se va a tratar prontamente en el Consejo Superior, que también es súper importante. Entonces, era necesario cómo trabajarlo. Y también hablar
creo que también las personas que presentaban este punto también recalcaron mucho la necesidad de transparencia por parte de Rectoría en esto de cómo se va a internalizar a los trabajadores, porque a pesar de que se ha dicho que se va a discutir en el Consejo Superior, no se ha transparentado en qué medida o de qué forma o de qué modo se va a tocar el tema de internalizar a los trabajadores. Entonces también era un poco esa discusión, cómo volver a darle importancia o que se vuelva a hablar el tema de trabajadores y el subcontrato, y esta necesidad de transparencia por parte de la Rectoría en el proceso que se está por vivir. Y eso son las notas que tenía sobre trabajadores en mi apunte. Perfecto. Ya. Gracias, Tomás. Quedó algo chiquitito de lo anterior, que faltó que tuvimos una reunión con el colectivo 2020, la asamblea de Taller 5, porque finalmente igual consideramos súper relevante sumar los insumos que habían levantado este espacio autoorganizado de los estudiantes para levantar un poco la realidad de los estudiantes de arquitectura. Así que tuvimos esa reunión que en el fondo nos traspasaron la información que habían levantado desde su catastro y también en conversaciones que habían tenido en los distintos espacios que crearon, para transparentar esa reunión que se nos pasó, poner la diapositiva. Bueno, y lo último, que en verdad más que nada informativo, es el calendario académico, que bueno, Bresciani también mandó un mail, pero creíamos que igual era importante recalcárselo, que en la semana del 25 al 29 es la semana de reposo. En esto también es importante recalcar que nosotros le presentamos nuestra inquietud a Bresciani de que esta semana de reposo, como la estaba caracterizando Rectoría, no podía tener correcciones voluntarias, porque finalmente igual significa una semana de trabajo que finalmente los profesores igual consideran como avance, por decirlo así, que es un poco lo que pasó con la semana de reajuste. Y en ese sentido, Bresciani nos respondió que efectivamente, como por lo que se pide desde Rectoría, debería ser una semana de reposo total, sin ningún tipo de corrección, y que se asume que no una semana de avance. Y en el fondo esto no va a significar en ningún caso un retraso de ningún taller, porque todo el calendario académico se corre una semana. Eso es súper importante que tengamos todos muy claro y que lo transmitan en sus talleres, que finalmente igual se va a trabajar una semana más y probablemente el segundo semestre empiece una semana más tarde. De esa manera no vamos a perder tantas vacaciones. Así que eso. Emi, ¿tú tenías ahí una palabra levantada respecto a esto? Dale. Sí, es que es como obligación que los profesores no hagan nada esa semana. Suponen que el receso tanto académico como de estudiantes, entonces claro, no debería haber, como dijo Pabri, correcciones voluntarias como sí pasó en la semana de ajuste, pero queda a criterio de cada profesor si quiere como recibir algún correo personal, obviamente, de algún estudiante que quiera algo muy puntual, consultar algo, pero también es descanso para los profesores y profesoras. Así que debería entender eso solamente. O sea, en teoría, si el profesor no puede decir, va a haber corrección opcional, no sé, el jueves. Pero si alguien quiere acercarse y preguntarle, profe, ¿puedo hacer, no sé, qué necesidad voy a estar en el trabajo? Sí puede, porque es como individual entre alumno-profesor. Que se entiende que es descanso para toda la universidad. La otra pregunta, no sé dónde lo escuché en alguna de mis clases de hoy, pero escuché que Canvas casi que si era negro, como que no se iba a poder usar Canvas, o es como creo que le dijo mi clase de diseño, que la profe igual hueá caleta, pero dijo eso como que casi que Canvas iba a ir a negro y no íbamos a poder usar nada así. A nosotros no nos ha llegado nada, tanto de alguna cadena Facebook o directamente como SEAR. De hecho, como representante estudiantil, nosotros como
sale también en el PowerPoint, hemos asistido a unas capacitaciones que provee la DAE. Y si que no me equivoco, la próxima semana estaba agendada una respecto a Canvas, o creo que era esta, no recuerdo bien. De hecho, yo voy a ir a esa capacitación y en el caso de que surja algún comentario respecto a la plataforma, obviamente sería el primero en avisarle si es que es así. Pero, como te decía, no nos ha llegado ningún comentario así, ni siquiera de dirección. Así que de comentario. Sí, porque algún profesor dijo eso y yo me asusté porque me tengo que poner al día con un ramo, entonces tengo que ir a las clases que están en Canvas y si que van a casi que, no sé, ponerlo en negro, como que cagué con mi... Claro, ¿no? Y aparte tomando en cuenta que todos los ramos están alojados en Canvas, a lo más quizás puede ser alguna mantención de la página, que es algo quizás común en plataformas, pero no dudo que se vaya negro como... Ya. Claro. Ojalá que no. ¿Luciano? ¿Luciano? Yes. ¿Cómo se si ustedes saben si la escuela como que ha hablado o recomendado o instruido a los docentes como de que dado que una semana y se va a atrasar todo el calendario, como que no es entre comillas como excusa para subir como la exigencia de los encargos, que generalmente pasa con algunos docentes que sí, pues cuando vienen como fechas especiales tienden como a tirar como el encargo más bélico. De hecho, una vez me pasó en taller 3 que era Semana Santa y dijeron literalmente como para Semana Santa viene el encargo más difícil. Entonces, como para cachar si por último Brechani ha dicho como les recomendamos no tirar como la tarea más pesada. Sí, mira, nosotros nos comunicamos directamente con Brechani apenas subimos esto de la semana del reposo para en el fondo plantear esta inquietud y él nos respondió que efectivamente la postura de la dirección era que no hubiese ningún tipo de actividad y que en el fondo no se tomase esta semana como una semana de avance más. Pero yo creo que esto es muy relevante, sobre todo ustedes como delegados, que en el fondo fiscalicen un poco a sus talleres si es que están respetando eso, porque una cosa es lo que pueda mandar Brechani en un mail y otra cosa es que efectivamente lo hagan en los talleres, pero de alguna manera si es que se encuentran en una situación de que tienen un encargo muy grande, como pensado para 2 semanas, nos pueden plantear a nosotros como mesa interina su situación y hablamos directamente con Brechani, como que ese conducto está. Y por otro lado, igual probablemente le mandemos un mail prontamente a Brechani planteando las cosas que han surgido desde el consejo, que han surgido bastante, y les vamos a reiterar que es importante que los profesores tengan en cuenta esto. Pero, y también sumando lo que decía la Katy y Checho, que claro, igual uno puede recurrir individualmente al profesor y el profesor puede responder o no responder, porque al final igual una semana de descanso bidireccional, entendiendo que también los profesores no estaban preparados para tener un semestre entero online. Así que eso es lo que manejamos. Dale, Pablo. Un poco antes, y ojo que la semana, obviamente, la semana de reposo, esa semana ya se añadió en el calendario, por ende no debería ser una exigencia mayor en el próximo encargo. Eso más que nada. Se mueve toda una semana. Y ahora sí, dale, Pablo. 2 cosas. Lo primero, que por lo que tengo entendido, no me consta al 100%, pero supuestamente desde Rectoría, o sea, desde la Vicerrectoría Académica, se le envió un mail a todos los profesores informándoles de esta semana, como explicándoles la semana. Entonces, según yo, no debería haber absolutamente nadie que no sepa de qué se trata. Como por si sus profes le dicen que no saben o que no les han informado ni nada. Y asumo que Brechani también informó como personalmente, porque mandaron mail difusión. Sí. Y lo otro es que, de lo que decía la Emi, a nosotros tampoco nos han informado nada, pero me tinca que esto de que quizás como cierren Canvas sea para que los profesores no suban nada como de tarea. Que podría ser que la próxima semana los profesores no van a poder subir ni lectura, ni tarea, ni encargos, nada, ¿cachai? Puede que sea para eso, pero no implicaría que nosotros no podríamos abrir la plataforma. Sería como solamente para que no haya ninguno que se intente pasar esto y que siga subiendo cosas, aunque diga no, son para 2 semanas más, pero las suben igual. Así que idealmente yo creo que sería para eso.
¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta al respecto? Cuando dice fin de exámenes 22 de... Sorry, me fui, no levanté la mano. Cuando dice fin de exámenes 22 de julio, es al final el fin del Claro. semestre, ¿no? El final del semestre. Como en general son 2 semanas, no, bueno, en general es como un mes, pero un poco la postura de la dirección era dar mucho espacio entre exámenes de ramos teóricos y los exámenes de taller, para que hubiese más tiempo que el normal para preparar los exámenes de taller, entendiendo la situación en la que estamos. Pero claro, el 22 de julio es la fecha que termina el semestre, los últimos exámenes. Pero puede ser antes, como depende de los talleres. En general, igual uno termina un poco antes del último día. Pero, ¿y ahí tienen la semana de exámenes de taller? No han mandado las fechas específicas. Yo creo que están recién acomodándolo, porque como Sí, la semana de reposo plantea hace tan poco, esta es la información que manejamos por el momento. Pero vamos a insistir en que manden apenas tengan más detalle de los ramos. Sobre Igual todo quizá- exámenes de taller. Quizá los exámenes de taller sea como lo último que se vea, porque igual la escuela está viendo la posibilidad de hacer exámenes medio presencial, medio online, Pero eso es algo que se evalúa pero cada es semana. algo que hay que evaluar cada semana, entonces no es algo que... Y sobre la semana de vuelta del segundo semestre, dijeron que las vacaciones, o sea, a la semana que se hace normalmente es a la siguiente, pero todavía no mandan el calendario, ¿cierto? Que también es algo que van a evaluar, pero se supone que así debería ser. O sea, lo más probable es que por lo menos entremos la segunda semana de agosto, si es que no se corre más por alguna eventualidad. Bueno, eso respecto a las fechas. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario al respecto? Bueno, repetirles que por favor puedan ver sobre todo con sus talleres el tema de la semana de reposo y nos informen si es que hay alguna situación para poder ayudarlo. Sí, porque, bueno, Brechani día mandó el correo, pero igual me pasó, por ejemplo, con el profe de nuestro taller que dijo que sí sabía de la semana de reposo, pero no sabía cómo lo iba a tomar la escuela. Entonces era como, pero sí, se sabe cómo lo va a tomar la escuela. Se supone que no hay que hacer correcciones ni que sea semana de trabajo. Entonces, igual, fíjense en todo eso. La idea es que se lo estamos diciendo así para que puedan ustedes como vigilar que se cumpla. Y ante cualquier intento de hacer algo durante esa semana, avísenos o reclamen o háganse solo ver a su profe. Entienden que esto igual es como esto viene de arriba, ¿cachai? Como que los profes en cierto modo también están obligados a seguirlo, así que ante cualquier problema no duden en hablar con ellos, comunicarnos a nosotros, cada caso particular tal vez, si tienen algún curso que por alguna X razón tiene algún mecanismo especial de evaluación que les topa también con esa semana y están medio como cagados con hacerlo o no hacerlo, y como para que sea más fructífero el diálogo y que podamos canalizar cualquier problema hacia la escuela que pudiese haber. Bueno, si no hay... Dale. Una consulta que tocamos al principio de la REU, que era sobre los padrinos, y yo quería hablar como después, pero así hay muchos que no tienen como un padrino, en realidad como que no funciona mucho. Sí, se planteó como un poco a grandes rasgos en el punto de comunidad, que de hecho sí se habló, es que en el fondo se está planteando como algo paralelo a los padrinos, entendiendo que el padrino puede ser como más 1 a 1, pero muchos nos han dicho que no ha funcionado tan bien. Entonces lo que estamos proponiendo ahora son grupos más grandes, como de 10 personas aproximadamente, que tengan 2 tutores o guías, le vamos a poner. Y lo estamos proponiendo para la próxima semana probablemente, los queremos tener formulados, pero por nuestras redes sociales vamos a compartir eso, y también específicamente con taller 1 y taller 2, porque también tenemos contemplado taller 2 para este proyecto.
les vamos a hablar por interno a los delegados para trabajar en conjunto para eso. Pero sí, está totalmente planificado hacernos cargo de esa temática que estamos al debe. Y como digo, lo tenemos proyectado para ya la próxima semana, así que es pronto. Pero es súper hermano con el tema y o sea, posiblemente se cambie el tema luego. Entonces con este nuevo proyecto se elimina el proyecto de tutores que hay actualmente, como para ir avisando ya. No, es complementario, es que en el fondo no es excluyente, por decirlo así. Las personas que ya tienen tutores no es que vayan a dejar de tenerlo. No es excluyente. Siempre son como ayudantías, como creo que la palabra ayudantía ayudaría más ayudaría más a como a plantear ese proyecto, porque al final no es un padrino, es como un tutor que ayuda a un grupo de niños, ¿no? Por eso le pusimos guía, porque igual ayudantía te da la sensación de que es como meramente académico, pero tampoco queremos que sea solamente académico. Claro. Es que en el fondo igual nuestra propuesta también nace en el sentido de que tanto Taller 1 como Taller 2 no han tenido los espacios en la universidad para encontrarse en ámbitos que no sean académicos, y por lo menos desde lo que me he hablado con la mesa y también con algunos de Taller 1 y Taller 2, es que nada, al final la experiencia universitaria no solamente las clases, también es compartir con nuestros compañeros y compañeras. Entonces en ese sentido igual estos grupos, como por eso son más grandes, son 2 personas, para que en el fondo se generen como más espacio de interacción y tanto como apoyo académico, como también para conocerse más en otro contexto. Sí, en el fondo el tema es ese, que lo que queremos generar con esta propuesta y lo que hemos discutido como mesa interna es la importancia de generar estos espacios de encuentro y de interacción, ¿cachai? Que se enfoquen de alguna u otra forma en el juntarse y en hablar como directamente con estos grupos y tal vez y de esa forma poder tratar todos los temas particulares que tengan o temas que no sean académicos o sencillamente tener puntos de encuentro. Pero lo importante para nosotros es que ocurran y que se enfoquen en eso, como en el integrar, en el juntarse y en el conversar. Que no sea ni tan en el aire, ni que tampoco sea una instancia impersonal por WhatsApp, que sea más bien como si nos juntásemos en una sala, ponte tú en el recreo de almuerzo, con estos grupos. Luciano, ¿tenéis palabra? Sí, o sea, no sé si cabe dentro de este punto, pero era para preguntar si las personas interesadas en la idea que había tirado al principio estarían interesadas de que nos quedáramos 5 minutitos después del concepto. Me parece, para que me hagan host después, eso. Oye, pero ¿eso incluye a los de T1? ¿O solo sí, los sí, son claves. ¿Oso? Sí, con respecto a lo mismo de los padrinos que había mencionado antes. Me pasa que, bueno, yo llevo siendo padrino como desde Taller 2 y de hecho mantengo contacto con mi hija desde entonces tengo hijas en taller 5 y algunos en taller 3 en este momento, por ejemplo. Y creo que algo de lo que está fallando ahora también uno es como que no hay una cierta fiscalización en esas cosas como para que lo incluyan en esos programas que tengan. Y segundo, como proceso como temporal, hasta que ese sistema que planteen no se establezca o no lo pongan, ya que hay personas que en este momento están sin a nadie a quien acudir, igual podrían ser que, no sé, Taller 1 haga una especie de llamado dentro de su generación para ver como, hey, ¿quién le falta hijado, por ejemplo? Porque en mi caso, a mí me asignaron 2 hijadas y yo tengo un copadín, entonces somos 2 personas, pero una de mis hijadas ni siquiera se matriculó. Entonces tengo una persona y esa persona siempre me dice que está re bien y todo el tema, entonces estoy disponible para poder acoger más gente, ¿cachai? Normalmente he tenido 3, 4 hijados por semestre y en este momento hay como uno solo y quizá hay muchas situaciones similares en que están como mal repartida la gente dentro de todo y podría hacerse algo para que se vea más fácilmente eso. No, por ejemplo, yo al menos estoy disponible para acoger a personas que no tengan padrinos en caso de que necesiten. Gracias, Oso. Ahí, bien cortito antes de darte la palabra, Rosario, quizás les podríamos pedir a Martín y Tami de Taller 1 que nos den una lista, si es que pueden preguntar por su grupo de WhatsApp quiénes... Tenemos armada esa lista para ver.
¿Sí? De que quienes no tienen padrino. De quienes no tienen padrino. ¿Me la mandáis por interno, por favor? Ahí podemos... para ver ese tema, que yo creo que también es importante. Pero igual como planteamos, lo anterior no es excluyente con esto. Pero es verdad que deberíamos realizar que funcione mejor. Está buenísimo. Dale una mano acá. Sí, ahora sí, pasaré. Y también como, no sé, se podría subir como una info que los de taller 1 también expliquen más allá lo que hacen como los padrinos, porque ponte tú, yo tengo 2 ahijados que ya como que mantenemos calidad de conversación, pero siento que como que no lo están aprovechando a su 100% porque tampoco saben muy bien qué significa como tener un padrino, ¿cachai? O sea, obvio que yo se los hago llegar y todo, pero como eso de como de sentirse como en plena confianza de que recurran como ante cualquier, hasta una corrección de taller, ¿cachai? Como que puede ser en verdad cualquier cosa, como que lo tengan bien claro que pueden recurrir a todo y no solo como dudas extremas a los padrinos. Sí, creo que es verdad eso, como era poca información. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? No, bueno, ya estamos más que pasados en la hora, la verdad. Bueno, nada, no queda más que agradecer porque es hasta el final. Perdón por extendernos un poco, pero creo que fue bastante fructífera nuestro consejo. Y eso, vamos a seguir en constante contacto con ustedes, de verdad, plantearnos cualquier inquietud o problema que estén en sus talleres. Y también vamos a informar a la autoridad respecto a las cosas que levantamos acá mismo, que nos sirven bastante de insumo para que la escuela esté al tanto de lo que está pasando en los distintos talleres. ¿Se finí entonces? Sí. Esa, po. Quedamos con lo de Luciano. Sí, con lo de Luciano. Te hago host, Luciano, entonces. Por favor de Dios. Oración. Que estén bien, cabres. Buen agua. Para de grabar primero, sí. Muchas gracias. Ahí te hice anfitrión. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Bueno, padre, tú tienes que tener la grabación, eso sí. ¿Qué? Que se Oh, graba. nunca caché que estuve grabando.